demostración de banco de prueba es IM MX 110WF con un dinamómetro IMADA IMDST 110A. El sistema ya está ensamblado. Incorporamos el dinamómetro al soporte de viaje del cabezal de la prueba con 4 tornillos de rosca M4. Hemos alineado ambos elementos de sujeción, que son un par de chucks. Están alineados verticalmente para evitar que haya una fuerza ejecutada de manera desalineada. Entonces vamos a mostrar las funciones del banco de pruebas. En el modo de operación exigen modos de operación manual. Vamos a ejecutarlo. En una operación manual, lo que tenemos disponible, digamos, para el trabajo es ejecutar con la velocidad programada en el eh, controlador de velocidad, que es este potenciómetro de aquí. Si yo lo llevo al máximo, es un desplazamiento rápido. Si yo lo opero en una, digamos, velocidad media, ese es el movimiento. Y una velocidad mínima, el desplazamiento es apenas perceptible, va mucho más lento. Muy bien. Va a llegar un punto aquí que es tan bajo el desplazamiento que aunque veamos operar, pues vamos a tener un movimiento demasiado lento. Entonces podemos ir, uh, digamos, utilizando la velocidad que se acomode más a nuestro proceso. No tiene un graduador de velocidad en tantos milímetros por unidad de tiempo. Simple y sencillamente se elige la velocidad en su máxima, en su mínima y en los puntos intermedios. Entonces, el volumen o el ciclo manual o la operación manual, simple y sencillamente, me va a dar la operación con los botones. Estos van a ser la velocidad que yo haya programado en el potenciómetro. Es desplazamiento hacia arriba o hacia abajo. Los botones con doble indicación de dirección van a irse directamente a la velocidad máxima y van a hacer el desplazamiento al máximo o al mínimo. El instrumento tiene en su costado un par de tornillos que están colocados en la parte derecha del cabezal, los cuales son limitadores de fuerza. Si yo quiero reducir el desplazamiento o aumentarlo, voy a mover estos tornillos. Y esto es lo que va a suceder. Vamos a ver acá. Tomando en cuenta estas referencias, vamos a llevarlo a que se eleve. Y cuando un sensor interno toca con un tope que está eh, adjunto a esta referencia, se detiene el movimiento. ¿Sí? Aquí vimos que ya se nos desprendió, se cortó la muestra que teníamos por aquí, que es una fibra. Y esto bueno, pues lo que nos ilustra que podemos cambiar la posición. Quiero mostrar el lado opuesto. Aquí extendimos en el desplazamiento hacia arriba, separando el cabezal digamos, del shock del cabezal contra el shock Jacobs de la base. Pero ahora quiero ilustrar qué sucede al contrario, ¿no? Si yo tengo una muestra aquí abajo y muevo el botón de desplazamiento hacia el lado opuesto, ¿verdad? Lo que puede suceder es que yo al final tenga un choque de cabezales, es decir, un choque del émbolo de la celda de carga del instrumento, que es algo considerado no deseable, y que en caso de que se genere una sobrecarga que rebase la capacidad del instrumento, es muy probable que se nos lastime la celda de carga, invalidando la garantía por error de operación del usuario y no por defecto de fábrica. Entonces, cuando yo determine la altura a la cual va a llegar cuando se desplace a la parte inferior, tengo que tomar en cuenta que el tope, la referencia de la altura, no es el instrumento, es el tope interior. Entonces, yo lo que voy a hacer es desplazarme
hacia abajo y voy a ir a un poquito, una velocidad media, y yo tengo que calcular que no se genere aquí una interferencia entre los dos elementos. Yo tengo que dejar una distancia de seguridad aquí, que la voy a aumentar. De esta manera, lo que voy a hacer es mover mi tope, que puede llegar hasta acá. Y nótense que son como 5 pulgadas más de viaje, lo cual puede estrellar mi sensor contra la superficie y reventar la celda de carga. Entonces, el fabricante no sabe qué accesorios tengo yo. Me da toda esta distancia de desplazamiento. Yo como usuario tomo decisiones y mis decisiones tienen que ser informadas. Por eso estamos haciendo esta presentación para que esté el usuario informado de que, por ejemplo, la referencia no se encuentra aquí abajo. Entonces yo pongo este límite de viaje muy cerca de la base, el instrumento va a viajar esta distancia de 5 pulgadas y va a estrellar y va a tener una descompostura. Entonces evitemos la descompostura, ya que este banco de prueba pues se basa en este limitador. Entonces yo lo que voy a hacer es llevar el limitador de viaje hasta donde topa y luego a una velocidad muy baja voy a confirmar que mi configuración está bien hecha. Entonces ya lo fijé aquí y me dice más o menos 1 centímetro. Ahora con una velocidad lenta lo llevo y ahí. Una vez que el sensor toca ahí, me va a dar esta distancia, que es una separación aproximada a los 7 milímetros. La puedo llevar más grande o según la pieza de trabajo me lo permita. Solamente estoy tratando de dar una recomendación que sirva en más de un escenario. Entonces, estos dos limitadores de viajes tienen el propósito de que el instrumento tenga una información configurada por el usuario en cuanto a qué tan lejos es el desplazamiento en la altura y qué tan corto es el desplazamiento en la parte inferior. Muy bien. Otra cosa que queremos hacer énfasis es que, por ejemplo, aquí tenemos que colocar, ahora rompí el listón del lado opuesto, voy a liberar este choque está aquí en el cabezal, lo voy a retirar tantito para mostrar cómo está aquí el émbolo de la celda de carga. Eso es lo que queremos proteger. Entonces, cuando incorporemos nuestras herramientales, ¿verdad? Procuremos que cuando coloquemos las muestras, nuestras manos no provoquen eh, deformaciones al cabezal de prueba, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos al momento de colocar el cabezal de prueba o la mordaza, si elegimos utilizar un gancho, tratar de hacer aprietes sencillos a pulso sin utilizar la herramienta. Y si vamos a utilizar este choc para sujetar la muestra, pues lo que tendremos que tratar de ver es que cuando cerremos tengamos la oportunidad de, al usar la llave para cerrarlo, de no ejercer demasiada fuerza en el torque, en el cierre, o de no inclinar o empujar con la mano que cierra, para que el esfuerzo sea hecho sin causar tensión o compresión en la celda de carga o torsión, o sea que no se vaya a generar una deformación por excedernos en la fuerza de sujeción. Digo, nuevamente, esto se va a descubrir. Cada usuario en su práctica va a tener sus limitaciones, va a tener sus posibilidades diferentes en cada tipo de operación. Estoy tratando nada más de ser, digamos, una recomendación útil. Lo que voy a hacer es voy a limitar un poquito más el viaje y le voy a pedir nada más un desplazamiento como de 1 centímetro para arriba de esta posición. Entonces ahí lo veo para ya no estar rompiendo, porque lo siguiente que quiero demostrar es
la configuración de un ciclo. Una vez que tengo la limitación del viaje, que son estas 2 pulgadas aproximadamente, vamos a llevarlo a un punto de origen. Ahí está. Ya hemos confirmado que este es el final del viaje en la parte inferior y el final del viaje ya está puesto en la parte superior. Vamos a configurar la base para ilustrar lo que es el modo de un ciclo individual o sencillo. En un ciclo sencillo, cuando yo presione cualquiera de estas 2 teclas, por ejemplo, aquí ya hemos llegado al límite inferior, vamos a hacer la prueba de tensión. Entonces, para hacer una prueba de tensión, presiono este botón y en automático el instrumento va a desplazar el cabezal hasta el final del viaje y una vez que lo alcanza regresa al origen con máxima velocidad. Es decir, si en la prueba de tensión, cuando yo presiono flecha arriba, va a ejercer la velocidad a como está configurado por el potenciómetro y va a regresar a máxima velocidad al origen. Ahora vamos a cambiarnos al modo manual para hacer el siguiente acomodo. Vamos a llevarlo a la posición superior. Ahora vamos a hacer una prueba de compresión. Aquí marco, ya he llegado al final de la carrera, conforme a mi configuración de los tornillos limitadores de viaje. Ahora vamos a hacerlo en un modo de un ciclo individual, que es este de aquí, el segundo indicador. Vamos a ver cómo se comporta el instrumento cuando yo presiono flecha abajo a la velocidad que yo configure aquí. Va a viajar hasta terminar. Ahí está ejerciendo compresión y como el regreso ya no es la medición que yo ocupo, no me mide la tensión de regreso. Entonces, bueno, sí, el instrumento sí lo mide, pero el equipo, el banco de pruebas, me va a estar haciendo mi desplazamiento a máxima velocidad porque la prueba es una compresión. Muy bien, ahora vamos a hacer la prueba con el siguiente modo operativo, que es el ciclo continuo. Lo que hace un ciclo continuo es una prueba repetitiva. Puede hacer miles de ciclos y el paro va a ser manual. Entonces vamos a hacerlo así. El instrumento va a bajar a una velocidad de manera automática. Yo no tengo que dar más que el arranque, ¿sí? Y una vez más, y aquí yo no puedo configurar la cantidad de veces, puedo tener un contador o un conteo manual. Y esto va a estar haciendo, por ejemplo, para pruebas de fatiga de materiales, ¿sí? Puedo estar cerrando y abriendo indefinidamente hasta que yo detenga esta operación. Entonces está de manera continua, ¿sí? Bueno, ya hemos visto que operando los botones se detiene la prueba. Y ahí es una prueba a máxima velocidad. Y con un botón opuesto, es decir, si está a máxima velocidad, cuando cambio a velocidad mínima, paro la prueba en el punto donde haya presionado yo el botón. Puedo salir de este modo de ciclo nuevamente para ciclar nuevamente al modo manual y configurar la posición de manera manual. Entonces, ya hemos visto, estos 2 botones desplazan el cabezal a la velocidad configurada por el potenciómetro y estos 2 de los extremos van a proceder a máxima velocidad. En modo de ciclo, este hace el ciclo en la velocidad configurada y este hace los ciclos, estos 2 botones con doble indicación de dirección, hacen los ciclos de manera a máxima velocidad. En caso de que yo esté en un modo de ciclo, vamos a hacer un ciclo sencillo, y yo deseo parar la prueba por alguna emergencia, presiono este botón. Este botón es el paro de emergencia y para reiniciar apago, giro y el botón se reinicia. Y de esta forma es como una especie de
reinicio de la prueba. Muy bien, hasta aquí llevamos 15 minutos. Vamos a dejar el video en lo que es la configuración del soporte de prueba. Tenemos otros videos en la configuración del dinamómetro. Y pues prácticamente esta es la demostración para el banco de prueba. La medición de fuerza en el dinamómetro la podemos ver en otro siguiente video. Agradezco mucho su atención al presente.